Habíamos quedado en el video anterior en la representación gráfica de un sexto. Así como se representó un sexto, también yo puedo a la unidad, en este caso, dividirla en 12 partes iguales. Al realizar esta división me queda 0,083 milésimas. Para yo representar gráficamente esto en mi recta numérica, veo que acá yo tengo es 8 centésimas. Entonces, tengo que venirme al tramo que está comprendido entre 0 y 0,1 décimas para poder ubicar el 0,8 centésimas, que viene siendo esta rayita que tenemos por acá. Si yo esta rayita la prolongo, vean que coincide con la representación de un doceavo, que es la división que nosotros queremos realizar, en este caso la unidad. Entonces, como podemos ver, yo una fracción la puedo representar gráficamente a través de un polígono o a través de una recta numérica. Veamos los subconjuntos que conforman al conjunto de números racionales. Así como en el conjunto de Z nosotros teníamos subconjuntos, en el conjunto de Q, que Q es la letra que va a representar el conjunto de los racionales, también vamos a tener varios subconjuntos que van a ser Q positivo, Q negativo, Q asterisco y el subconjunto 0. El subconjunto Q positivo es el conjunto de los racionales positivos sin incluir al número 0. El conjunto Q negativo es los racionales negativos sin incluir al 0. Q asterisco es el conjunto de los racionales Q positivo y Q negativo sin incluir al 0. Y el conjunto 0, que obviamente incluye al número 0. Vemos en definitiva entonces que el conjunto de números racionales va a estar formado por la unión del conjunto Q positivo con el conjunto Q negativo y el subconjunto del número 0. Ven acá que se los coloco, la U en mayúscula es un símbolo matemático que cuando lo tenemos acá en esta expresión nos está indicando que es la unión entre lo que antecede a la U y lo que sucede posteriormente a la letra U. En este caso, tengo Q positivo y aquí Q negativo con la U intermedio, que quiere decir que es la unión del conjunto Q positivo y la unión del conjunto Q negativo. Prosigamos. Nosotros tenemos esta expresión, Q, que es el conjunto de números racionales, va a ser igual al conjunto de números enteros en unión a las fracciones. Ahora, veamos de dónde sale esta afirmación. Nosotros podemos tener los siguientes casos cuando se nos da una fracción. Tenemos que una fracción viene conformada por el numerador y el denominador. Si el numerador es múltiplo del número que se encuentra en el denominador, yo puedo obtener como resultado un entero, es decir, un número que pertenece a Z. Ejemplo, tengo acá 10 quintos, tanto el 10 como el 5 son números enteros. Si yo los divido, obtengo un número entero también. ¿Okay? Vean que no es un número decimal. Sin embargo, aquí yo tengo una fracción. Aquí en este otro caso tengo 12 cuartos. Yo puedo dividir 12 entre 4 y obtengo una cifra exacta que es el número 3. E igualmente esto sigue siendo una fracción, solo que el resultado de dividir numerador y denominador obtengo un número entero. Como pueden ver acá, tanto el 2 como el 3, que son los resultados que yo obtuve de hacer estas divisiones, pertenecen a Z. Puedo obtener otro caso, que es cuando el numerador no es múltiplo del denominador. En este caso, tengo representado como ejemplo 5 séptimos. El 7 no es múltiplo, perdón, el 5 no es múltiplo de 7, por lo tanto, si yo hago esta división, me va a dar una cifra decimal. Y yo sé que las cifras decimales no pertenecen al conjunto de Z. ¿Okay? En este caso, el resultado de esta división me va a dar a mí un número decimal que va a conformar a la sección de
los números racionales. En este caso yo lo dejo expresado es en forma de fracción y por lo tanto yo puedo concluir entonces el conjunto Q, que es el conjunto de números racionales, va a ser igual al conjunto de los números enteros en unión a las fracciones. Veamos acá este ejercicio. Yo tengo aquí varias cifras y yo tengo que indicar si pertenecen o no al conjunto de números naturales, al conjunto de enteros, al conjunto Q positivo, Q negativo, Q asterisco o al conjunto Q. Tengo aquí menos 2/3, es una fracción. Si yo divido 2 entre 3, obtengo una cifra decimal. Esta cifra o este número que tengo yo acá no pertenece al conjunto de naturales, porque vean, es un número negativo. Tampoco pertenece al conjunto de enteros, por lo que les acabo de decir, si yo divido 2 entre 3, obtengo una cifra decimal y las cifras decimales no pertenecen al conjunto Z. En el caso del conjunto Q positivo, tampoco pertenece. ¿Por qué? Porque vean que es negativo. Al conjunto Q positivo sí pertenece la cifra. Al conjunto Q asterisco también pertenece porque recuerden que este conjunto engloba tanto a Q positivo como a Q negativo. Entonces basta que pertenezca a cualquiera de uno de ellos, ya automáticamente pertenece a Q asterisco. Y por lo tanto también pertenece al conjunto Q, porque el conjunto Q recuerden que está formado por 4 subconjuntos, que es el número 0, Q positivo, Q negativo y Q asterisco. Luego tengo aquí 8/4. Es una fracción. Si yo divido 8 entre 4, yo obtengo un número entero, porque me da 8 entre 4 es igual a 2. Y ese 2 es un número natural. Por lo tanto, 8/4 sí pertenece al conjunto de los naturales. También pertenece al conjunto de los enteros, porque me da 8 entre 4 es igual a 2. Recuerden que los números enteros forman parte también del conjunto de enteros. Acá pertenece también al conjunto Q positivo, porque vean que es una fracción y es positiva. No pertenece al conjunto Q negativo. Y 8/4 pertenece también entonces a Q asterisco y pertenece al conjunto Q. Recuerden que si la cifra pertenece a Q positivo, Q negativo o a Q asterisco, basta con que pertenezca a cualquiera uno de ellos, automáticamente ya pertenece a Q. Si pertenece a Q positivo o a Q negativo, automáticamente ya pertenece a Q asterisco. El número 0. El número 0 es un número natural, por lo tanto, pertenece. El número 0 también es un entero, por lo tanto, también pertenece a Z. El número 0 no pertenece a Q positivo, tampoco pertenece a Q negativo, tampoco pertenece a Q asterisco, pero sí pertenece al conjunto Q. Recuerden que el conjunto Q engloba a todos los subconjuntos de Q, entre ellos el del número 0. Luego tengo acá lo que nosotros vamos a ver más adelante como un número mixto, porque está formado por un número entero y por una fracción. Acá si yo divido 1 entre 4 me va a dar un decimal. Y si yo a ese decimal se lo añado a este número entero, sigo obteniendo una cifra en su totalidad decimal. Vean que también es negativo. Entonces acá esta cifra no pertenece al conjunto de naturales. Tampoco pertenece al conjunto de enteros, porque recuerden que esto nos da como resultado una cifra decimal. Nosotros vamos a ver más adelante que este número mixto yo lo puedo convertir en una fracción, donde yo agarro al número entero, lo multiplico por el denominador de la fracción y luego le sumo al numerador. Si yo hago ese procedimiento, me queda 2 por 4, me da 8 más 1, 9. Y ese número va a ser mi numerador de la nueva fracción. Y el denominador va a ser el mismo que tengo aquí.
Es decir, que si esto yo lo convierto en fracción, me queda 9/4. Ahora veamos la siguiente cifra que tenemos acá. Tenemos menos 0/5. Nosotros sabemos por regla que 0 sobre cualquier número es igual a 0. Y por lo tanto, si esto es igual a 0, aquí este signo no es relevante. ¿Ok? Es igual que si yo no tuviese aquí signo alguno, porque el 0 no tiene signo. Recuerden que el 0 es el punto intermedio que me va a permitir a mí clasificar los números enteros positivos y los números enteros negativos. Por lo tanto, 0 sobre cualquier número es igual a 0, independientemente de que yo les ponga aquí un signo. Como esto es igual a 0, yo indico entonces acá que esto pertenece al conjunto naturales, de números naturales. El 0 también pertenece al conjunto Z, que es el conjunto de enteros. No pertenece a Q positivo, porque recuerden que Q positivo, Q negativo y Q asterisco no incluyen al número 0. Por lo tanto, en estas tres secciones yo coloco el símbolo de no pertenece. Y finalmente acá, si pertenece al conjunto Q, le coloco el símbolo de pertenece, porque sabemos que uno de los conjuntos del conjunto, valga la redundancia, Q, es el conjunto C. Ahora veamos acá lo siguiente. Aquí me dan varias fracciones y yo tengo que indicar si esta fracción viene dada por un entero o una fracción. ¿Cómo puedo saber eso yo? Yo lo que voy a hacer es tomo el numerador y lo divido entre el denominador. Si me da una cifra exacta, me da un entero, obviamente catalogo a esa fracción como entero. Si al hacer la división me da una cifra decimal, obviamente la voy a catalogar netamente como fracción. Veamos entonces, tengo menos 12/24. Yo divido 12 entre 24. Si yo hago esta división, no me da un número entero, me va a dar una cifra decimal. Por lo tanto, aquí yo voy a indicar que esto es netamente una fracción. Tengo acá un quinto. Si yo divido 1 entre 5, nuevamente voy a obtener una fracción decimal. Por lo tanto, esto lo voy a catalogar como fracción netamente. En este caso tengo menos 12/12. Si yo divido 12 entre 12, me da 1, ¿verdad? En este caso, menos 1, porque tengo aquí un signo negativo. Como me está dando menos 1, el menos 1 es un número entero, por lo tanto lo catalogo únicamente como entero. Luego tengo 0/12, como les acabo de explicar, cuando yo tengo 0 sobre cualquier número, el resultado es 0. El 0 es un número natural, es un número entero, por lo tanto lo catalogo como entero. Luego tengo aquí menos 3/7. Si yo divido 3 entre 7, me da una cifra decimal, no me da un entero, por lo tanto menos 3/7 lo vamos a catalogar como una fracción netamente. Todo esto que está acá representado es para reforzar lo que les expliqué yo aquí, donde en el caso de una fracción yo puedo obtener como resultado una fracción si el denominador no es múltiplo del numerador, o puedo obtener un entero en el caso del que el numerador sea múltiplo del denominador. Y con esto cerramos la introducción de los números racionales, que es el tema que vamos a estar desarrollando durante todo este segundo lapso.